Bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad vamos a seguir el tema asociado a la creación del esquema y relacionar una tabla como foránea a mi tabla ciudadana, ¿cierto? Entonces, acá lo que podemos hacer, lo que tenemos hasta el momento, es mi tabla ciudadano. Lo que quiero hacer en este momento es crear una tabla que me capture el tipo de documento, ¿cierto? Acá voy a tener una lista, entonces inicialmente vamos a crear el esquema. Para crear el esquema lo podemos realizar por medio de un script y es fácil. Solo le damos, tenemos seleccionada nuestra base de datos, le damos nueva consulta y con esta línea de código lo podemos realizar. Y se va a llamar así, la guía. Listo, solo le damos ejecutar y ya tenemos el esquema. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle el esquema a esta tabla que ya tenemos. Entonces para eso sería esta línea. Acá tenemos el esquema, cierto, más esto y arrastramos nuestra tabla. Vale, entonces le damos ejecutar y ya tenemos el esquema creado y tenemos la asignación de mi tabla ciudadano al esquema que ya creamos. Y para eso podemos darle en refrescar o actualizar y ya tenemos nuestro esquema, la guía, y tenemos el nombre de la tabla. Vale, listo. Entonces por ese lado lo tenemos excelente. Lo que vamos a crear en estos momentos es otra tabla, ¿cierto? Que como he mencionado sería para el tipo de documentos. Entonces acá tenemos llave primaria, un segundo, eso, y tenemos el nombre, no, perdón, tipo documento. Acá tenemos el valor y por ahora sería solo eso. Entonces acá yo lo establezco como llave principal, ya todos saben cómo se hace, y establezco identidad para que sea autoincrementable. Inmediatamente se me quita el valor nulo y lo que vamos a crear o a indicar es el tipo de el nombre, perdón, y le colocamos tipo documentos. Y le damos a aceptar. Entonces acá refrescamos y tenemos la tabla que creamos. Vamos a crearlo una vez más con el esquema que ya tenemos. Entonces recuerden que la línea es esta y mi nombre del esquema más esta, transfer, y el nombre de mi tabla. Vale, ejecutamos y fue realizada con éxito. Actualizamos una vez más y tenemos el esquema más el nombre de las tablas, ¿cierto? Entonces para relacionar estas tablas lo podemos realizar de la siguiente manera. Actualmente en mi tabla ciudadano no tenemos data y en tipo documentos tampoco teníamos data. Entonces vamos a insertar al datos en mi tabla tipo documentos. Entonces editamos las 200 filas y miren que aquí ya no me deja ingresar un valor porque este valor es incrementable y solamente sería colocar el número de documento. Entonces sería, por ejemplo, cédula ciudadanía, cédula ciudadanía, eso. Listo, entonces acá tenemos ya este valor
y lo que vamos a hacer es enlazar ese valor que acabamos de ingresar a mi tabla ciudadano. ¿Qué hacemos? Vamos a diseño, ¿cierto? Ingresamos una nueva data que se va a llamar ID tipo documento. Vale, entonces este sería un entero. Esta sería mi llave, o sea, sería mi foránea para la tabla tipo documentos. Y guardamos información sin ningún problema. Y acá revisamos y tenemos ya el ID tipo documentos. ¿Cómo lo hago yo? Yo creo el diagrama, ¿cierto? Acá tenemos los diagramas. Tenemos el diagrama de base de datos. Entonces vamos a crear uno nuevo. Entonces yo le doy aquí, en diagramas, nuevos diagramas. Selecciono mis tablas y selecciono la otra. Vale, entonces aquí cerramos y tenemos mis dos tablitas con el esquema que acabamos de crear. Y solo sería seleccionar tipo documento, clic derecho, izquierdo presionado y vamos directamente acá a la otra llave y esta sería mi relación. Entonces yo lo acepto y acá tenemos la llave foránea, que es la foreign key, y se llama ciudadano tipo de datos. Vale, entonces de esta manera guardamos, control S o le damos acá y le colocamos un nombre, ¿cierto? Entonces este diagrama se llama no sé, tipo documentos. Listo, entonces acá tenemos el nombre, sobreescribimos las tablas y en este momento al recargar nuestra base de datos o las tablas más bien, acá tenemos ya la relación. ¿Cómo podemos notarlo? Si nosotros nos vamos a la tabla y desplegamos y vamos donde dice llaves, acá tenemos ya la foránea sin ningún problema, la foránea, ¿cierto? Y acá en tipo documentos, como es muy foránea, solamente tiene la llave primaria. Entonces lo que vamos a realizar aquí de último es crear un dato, ¿cierto? Para que podamos entender. Ingresamos los datos, un nombre, la guía, ¿cierto? Segundo nombre, virtual. Y no va a tener segundo apellido. Entonces acá tenemos el número de teléfono, un número al azar, el estado, que si está activo o está inactivo. Entonces en este caso le coloco un 1, que sería un true. Y el tipo de documento, acá vamos a ver algo muy curioso. Como ya hay una relación y tenemos un solo registro, que es el ID número 1, en teoría si yo coloco un 2, eso se rompe. ¿Por qué? Porque como hay una relación con la tabla y no encuentra el ID número 2, por eso no está lanzando que hay una restricción con la llave foránea, ciudadano tipo documentos, ahí hay un conflicto en la columna ID. Entonces esto quiere decir que no existe el ID porque ahí hay una relación. Entonces si yo coloco el ID número 1, cuando lo guardo, mire que con satisfacción me deja crear la data. Vale, entonces muchas gracias por este espacio, era todo lo que les quería mencionar. Recuerden que en este video creamos el esquema, creamos una nueva data, una tabla, y realizamos la relación correspondiente. Miren que en este momento tenemos estos datos y tenemos como una lista el tipo de documento. Muchas gracias, hasta la próxima.